La historia de la arquitectura habla de cómo y por qué ha ido cambiando la arquitectura de una región o país. En este video conocerás la historia de la arquitectura mexicana a partir del siglo XVI hasta el presente. El periodo del siglo XVI es conocido como el Renacimiento. Durante este periodo fue la conquista de México, en el cual el rey de España mandó a los conquistadores en una misión evangelizadora, en donde iban a convertir a todos los indígenas a la religión católica. Uno de los elementos más influyentes de la arquitectura mexicana fue el libro Utopía, del autor Thomas More. Utopía planteaba una ciudad la cual era ideal e imposible. Al no poderse construir en Europa, los españoles trajeron esas ideas a América y comenzaron a construir conventos y monasterios para los frailes y para las congregaciones. Se produjo una tensión entre los arquitectos que consideraban válida y diligente la arquitectura manierista, que buscan una gran riqueza expresiva y que desarrollan en sus obras los elementos barrocos prefigurados. Así nace la arquitectura barroca. Se empezaron a desarrollar y a incorporar en las obras nuevos elementos prefigurados en la poesía de la época. En un principio, el barroco en la arquitectura mexicana tuvo condiciones de la más moderna vanguardia, ya que en México no había dinero y no se adaptó el barroco inmediatamente en las obras que ya se habían empezado a construir, como es en el caso de las catedrales. Por esta razón, las iglesias del siglo XVII no eran tan decoradas por fuera ni por dentro. Durante el siglo XVIII se empieza a invertir más dinero en México, y todos los edificios de esa época se ahorran mucho más y muestran más detalle. Ya que la iglesia tenía un poder muy grande, se pobla el terreno con más de 300 conventos, y durante 100 años se levantó una iglesia a la semana. Quiere decir que eran 52 iglesias al año, y 520 iglesias a través del siglo. El estilo barroco sigue predominando, el cual es principalmente decorativo. Algunas de sus características son las llamadas fachadas retablo, que repiten en el exterior de un templo la espléndida decoración del interior, la presencia del color que se logra con piedras y ladrillos, y la yesería policromada y los azulejos. Terminadas las turbulencias de la independencia, llega Porfirio Díaz. De ahí en adelante, todas las actividades siguen la moda y estilo de Europa, incluida la arquitectura. En la época de Porfirio Díaz se construye Paseo de la Reforma y otros edificios. Lo que define más el estilo de una ciudad, sobre todo en esa época, es la construcción de edificios públicos, así como iglesias o edificios gubernamentales. Porfirio Díaz importa arquitectos franceses y quiere hacer de la Ciudad de México una ciudad con estilo francés. Comienzan a crearse edificios a base de estructuras metálicas y eso hace que cambie la arquitectura por completo. Esto logra que los edificios se puedan construir de forma mucho más grande. También llega un invento importantísimo, el cual es el concreto armado, que genera estructuras completamente diferentes y pueden lograr espacios mucho más interesantes. En el siglo XX la arquitectura mexicana empieza a tener una identidad propia. La revolución viene de la nueva arquitectura moderna. La arquitectura tenía que ser lo más austera posible.
Todo era racional. Había muy poco dinero invertido en crear una fachada propia, ya que como recién salían de una guerra no había tanto dinero y había mucho por construir. Construir este tipo de casas era muy barato. Los edificios se construían con grandes ventanales, losas aparentes y fachadas muy sencillas. México entró en una época de pujanza económica en donde se empezaron a construir muchos edificios. Todo era una época de arquitectura funcionalista y racionalista. El siglo XXI ha sido uno de los periodos históricos donde más obras se han construido, ya que la tecnología y los elementos prefabricados de construcción levantan grandes edificios comerciales, parques de vivienda y parques de recreación, así como grandes hoteles de lujo y espacios aeroportuarios. Las computadoras también han sido clave en la arquitectura de hoy en día. Con una computadora hoy en día puedes visualizar un proyecto en 3D, hasta puedes hacer recorridos virtuales, meterte dentro de los edificios, poderlos recorrer y poder visualizar perfectamente cómo va a quedar el edificio. Sin las computadoras hoy en día, calcular un edificio estructuralmente sería imposible. Nos llevaría muchísimos años poderlo lograr. Ya que en este siglo hay tanta información, se empieza a crear una arquitectura mundial donde alguien de México puede ver los proyectos más destacados que se están construyendo en cualquier parte del mundo con solo meterse a internet. Esto provoca que la arquitectura pueda ser creada con ideas y técnicas de todas partes del mundo. Sometimes rain, sometimes happiness, sometimes pain. Nothing we can't do. Long as there's me, long as there's you. My heart, baby, your soul. Locked in love, baby, here we go. Gonna fly high above the sky.